Hola, ¿cómo están? Hoy en este mes de abril vamos a hablar de cultura, de cómo nos enriquece y de cómo hace que nos lleguen muchos conocimientos de una manera que para los más pequeños a veces ni se enteran, pero cala. Hablamos de cultura y hablamos con una compañía de aquí, de Guadalajara, que tiene una gran proyección y que últimamente en los meses de abril se dedica a los más pequeños, a los jóvenes, a los escolares. Nos acompaña Ultramarinos de Lucas, nos acompañan los Juanes de Ultramarinos de Lucas, Juan Berzal y Juan Monedero. Gracias por estar con nosotros. Gracias por invitarnos. Muchas gracias. Bueno, vuestra compañía decimos que es una compañía de aquí de Guadalajara, que la queremos mucho en Guadalajara, con una gran proyección que nació en 1994. ¿Cómo se os ocurre fundar Ultramarinos de Lucas? Pues es una ocurrencia, no sabría decirte. Bueno, llegamos a ello porque buscábamos ya ser profesionales y dedicarnos a esto de manera profesional, y pues se dio la circunstancia que nos juntamos una serie de personas y nos lanzamos a crear una compañía después de haber trabajado con otras, de haber tenido contacto con compañías profesionales, de haber recibido una formación, y pues creíamos que era el momento adecuado para montarla. Habíamos coincidido en una escuela de teatro y descubrimos que nos lo pasábamos muy bien jugando juntos y que entendíamos el teatro de una forma parecida, como un juego. Y entonces, bueno, éramos muy jóvenes y decidimos que por qué no jugar juntos, ¿no? Y hasta aquí. ¿Cómo fueron esos orígenes? ¿Cómo se empezó a construir en aquella época una compañía desde cero? Hombre, éramos muy imprudentes también, no teníamos ni un duro, y dedicarse profesionalmente a esto ya implicaba una serie de gastos, desde constituirnos como empresa, que en ese momento nos tuvimos que hacer empresa y había que poner ahí un capital inicial de 500.000 pesetas en ese momento, ¿no? que para nosotros era un abismo, ¿no? Era un mundo. Claro, era muchísimo dinero, y luego ya empezar a cotizar, a pagar impuestos, bueno, una serie de cosas que hasta conocíamos, pero no tan al detalle o de manera tan cercana, y bueno, eso era una parte, pero la parte que más nos movía era pues la inquietud, la necesidad que teníamos de querer contar nuestras propias historias y crear nuestros propios espectáculos. De alguna forma nos mueve la pasión, ¿no? La pasión por un trabajo que consiste sobre todo en jugar, ¿no? Y al que dedicamos mucho tiempo y mucha energía, solamente porque nos apasiona. Entonces, eso es algo que estaba al principio y que se mantiene todavía, ¿no? Es lo que yo creo que es lo que nos mantiene vivos 30 años después, la pasión, lo que disfrutamos cuando nos metemos en el local de ensayos y nos ponemos a trabajar. ¿Cómo surge el momento de crear una de vuestras obras? ¿De dónde sale la inspiración, por así decirlo, y cómo lo construís? ¿Cómo es ese proceso más creativo que no conocemos tanto la gente de fuera? Solemos decir que trabajamos por necesidad. Es decir, alguien del grupo tiene necesidad de hablar de la paternidad porque ha tenido un niño hace poco, entonces se pregunta qué es esto de ser padre, porque yo creo que todo el mundo nos hacemos preguntas muy parecidas, ¿no? ¿Qué es ser padre? ¿Qué es ser hijo? ¿Qué es la vejez? ¿No? Y la forma de contestarnos o de preguntarnos, no cerramos preguntas, es en el local de ensayos, nos metemos y trabajamos, ¿no? Entonces, digamos que hay siempre una necesidad de preguntarnos por algo, ¿no? O de descubrir a un autor, ¿no? Nos gusta mucho Shakespeare, entonces yo siempre estoy preguntándome cuál es la siguiente obra en la que me voy a meter, ¿no? A veces la necesidad es sencillamente de comer, ¿no? Entonces, la necesidad de comer, ¿dónde vemos que puede haber un lugar donde vender, ¿no? Porque es verdad que es muy difícil mantener una empresa como esta, ¿no? Entonces, es la necesidad la que nos mueve. No nos forzamos o intentamos no forzarnos a decir, venga, sino que hay algo, una inquietud, ¿no? Y esa persona que tiene esa inquietud, entre comillas, se la vende a los demás, les dice, mira, quiero hablar de esto, ¿qué os parece? Entonces, si los demás están de acuerdo, nos ponemos a trabajar, nos tiramos a la piscina sin muchos prejuicios, sin a prioris, ¿no? Nos tiramos allí a ver qué pasa, y a veces pasa algo bueno, a veces no va a ningún lado aquello que hacemos, y bueno, digamos que eso sería una forma muy general de hablar de luego que el espectáculo tiene su forma concreta. El primer espectáculo que creamos, que fue Cosas del Mar, nos movió también un poco la necesidad de dirigirnos al público infantil, eso sí que teníamos como un poco premisa o más o menos claro, desde otro lugar, ¿no? Veíamos espectáculos para la infancia que nos parecían como demasiado convencionales, y entonces dijimos,
pues ya que que partimos de cero, vamos a arriesgarnos y vamos a transitar por terrenos que no son los habituales en otras compañías, ¿no? Y pues creamos un espectáculo de luz negra, que no habíamos trabajado nunca con luz negra, y era un espectáculo que casi no había una historia, ¿no?, que seguir, sino que eran como pequeños acontecimientos, decíamos casi como imágenes, como cuadros en movimiento, con figuras que ni siquiera actuábamos, no había actores que se viesen, sino que estábamos escondidos y solamente eran esas figuras las que movíamos, y buscábamos un poco que el público, en este caso los niños y niñas sobre todo, se sentasen y contemplasen como si estuvieses frente al mar, ¿no?, y lo que sucede una vez que te pones ante esa inmensidad, ¿no?, ese mundo que nos parecía a nosotros maravilloso, que es el mar, con todo lo que sucede. Y ese fue un poco el germen de nuestra primera obra, y luego pues de ahí ya han seguido otras 20 y tantas que en estos 30 años que celebramos pues ahora en el mes de abril, este 2024. Es muy interesante lo que dice Juan, nos metimos en luz negra sin haber hecho nunca nada de luz negra, sin saber nada, porque digamos que eso sí que es una constante en nuestra trayectoria. Cada espectáculo tiene algo que no hemos hecho nunca. Tenemos que descubrir cómo por ejemplo, el último, La vida es juego, es una obra sobre el siglo de oro, ¿no?, con obras de teatro clásico que no habíamos hecho nunca, ¿no? Entonces es una forma digamos que tenemos que inventarnos algo siempre, no intentamos, o nos pasa así, ¿no?, que no transitamos territorios trillados, sino que cada obra de alguna forma es diferente a las demás, o es una técnica nueva, o es un tema nuevo, es algo diferente que nos obliga a primero a partir de cero. Intentamos, ya digo, no tener a priori, no tener muchos prejuicios, ¿no?, partir de cero, investigar en un mundo que no conocemos, ¿no? A veces se nos ha dicho, casi como reproche, con vosotros nunca se sabe por dónde vais a salir, ¿no? Y lo tomamos como un halago, ¿no? Es decir, pues efectivamente, nosotros tampoco sabemos por dónde vamos a salir, y eso nos mantiene vivos y nos interesa mucho. Bueno, es una manera de plantearos retos continuamente, ¿no? Sí, de espectáculo sí. en espectáculo. También un poco lo que contaba Juan del juego, pues a veces también nos apetece jugar a otros juegos, ¿no?, claro, que desconocemos. Ya hay unos juegos que nos gustan mucho y que queremos seguir jugando, pero bueno, que haya nuevos juegos también nos apetece, ¿no?, a ver a esto qué normas tiene, hacia dónde va, ¿no?, qué te propone, qué nuevas habilidades o retos te implica, ¿no?, el meterte en ese nuevo espectáculo, y entonces sí que nos apetece ver qué lugar ahí se presenta frente a nosotros, que por un lado es desconocido, pero por otro lado te da muchas ganas de meterte. Decíais que vuestro primer espectáculo teníais claro que tenía que ser para el público infantil. Con el público infantil y adolescente tenéis una conexión muy especial, y de ahí nace el tercer año ya de consolidación, yo creo, de un proyecto que sale de vosotros mismos, la inquietud de que los jóvenes tengan, y los más pequeños tengan, esa conexión y esa forma de conectarse a las artes escénicas. Hablamos del Festival de Alfangüí, que en el mes de abril es de lo que toca hablar, del Festival de Alfangüí. Os genera mucho feedback entre vosotros y los propios escolares y los profes. Hay ahí, yo creo que como una espiral de conocimiento enriquecedor entre todos, por lo que os oímos hablar. Mira, en general, no solamente con el público infantil, nos interesa mucho el público. Consideramos que el público es la parte más importante del teatro. Muy especialmente con el público infantil, con niños, niñas, jóvenes, nos preocupamos especialmente por acercarle algo que es muy desconocido para el público en general, ¿no?, que son las artes escénicas. Nos damos cuenta, pensamos que hay una cierta dejadez con respecto a ese público, a niños, niñas y jóvenes, una cierta dejadez. Parece que las artes escénicas, bueno, es una cosa totalmente secundaria o peor, que no les afecta de ninguna forma y que no les pertenece, y pensamos todo lo contrario, que el teatro, hablando en concreto del teatro, la danza, la música, debería ser materia troncal, básica, esencial, radical en la infancia y en la juventud, porque aportan muchísimas cosas, aparte de desarrollar la creatividad, que me parece básico. En todas las disciplinas que se imparten en las aulas están afectadas cuando hacemos una obra de teatro, tocamos todos los palos, ¿no? Pero es que los niños, las niñas viven jugando, que es nuestro trabajo.
ellos juegan a las mamás, yo siempre digo que ese es el juego que hacemos nosotros, las mamás. Empezamos con un vale que yo era un rey, que venga, vale, y nos ponemos a jugar, igual que hacen ellos. La diferencia es que ellos no muestran su juego a nadie, juegan para ellos mismos, mientras que nosotros jugamos para un público, ¿no? Entonces, desde hace ya muchos años estamos muy involucrados en la formación, en acercar las artes escénicas a niños, niñas y jóvenes. Entonces, surgió la idea de montar un festival donde invitábamos a otras compañías que hacen trabajos que nos parecen interesantes, para que los alumnos de Guadalajara puedan ver esos trabajos, pero algo más que eso, porque este festival no incide solamente en la exhibición de espectáculos, sino que nosotros nos colamos en el aula antes y les hablamos de teatro. Los 1000 y pico chavales que van a pasar por el Moderno, antes nos reciben en su casa, en su aula, y ahí les hablamos de cómo entendemos el teatro nosotros, ¿no? Y hacemos una similitud entre lo que ellos hacen y lo que nosotros hacemos. Les hacemos ver que el teatro es una cosa ajena, sino que es una cosa muy cercana a ellos mismos, ¿no? No solamente eso, sino que les explicamos en qué consiste el hecho teatral, ¿no? Eso de ir a un teatro y que se apaguen las luces, porque algunos no han ido nunca al teatro, ¿no? Intentamos que lo vean como algo cercano, ¿no? Porque les pertenece realmente el teatro. Y luego sí, se hace la exhibición, ellos van, ven la obra de teatro y después hacemos un coloquio con ellos, ¿no? Y no solamente eso, además, me estoy alargando mucho, Juan, a lo mejor, además invitamos a los profesores, a las profesoras a participar en el festival por medio de un taller que hacemos juntando artistas y docentes para que los unos se influyan de los otros, y además hacemos exposiciones y charlas, en fin, bueno. No solamente ir a ver teatro. No solo. No, consideramos que el vínculo entre escuela, ¿no?, educación y cultura es fundamental, más cuando encima estamos incidiendo en un público infantil. Y entonces hay que como echar muchos anzuelos para que esto se consolide y no solamente vayas a ver una obra de teatro, sino que entiendas un poco qué supone todo eso, ¿no? Desde la creación a que eso, en el aula nosotros trabajamos con algunos elementos de las obras que luego se van a exhibir y por lo tanto cuando el espectador está viendo esa obra tiene mucha más información, ¿no? Ha podido jugar o entiende, entre comillas, lo de entender mejor la obra, ¿no? O tiene otras vías de acceso a ellas, ¿no? Entonces nos parece fundamental que los artistas entremos en las aulas, ¿no? Los chavales, los niños y niñas vayan al teatro y entre medias hay una interconexión, lo recibimos, que ya ese encuentro antes de entrar, no cuando alguno que de repente, claro, puede tener temor de dónde voy a entrar, esto está oscuro, qué pasa, aquí hay mucha gente, ¿no? Pues ya digamos que le acompañas, entramos juntos y es otra manera de participar en este acto, ¿no? ¿Y qué os dicen tanto en las aulas como en los coloquios posteriores? Porque los chavales son impredecibles. Sí, hacen unas aportaciones que se te cae, se te queda la boca abierta diciendo cómo es posible, ¿no? Las lecturas o lo que han visto, ¿no? Que además vemos que como que cada criatura tiene una visión diferente, ¿no? de la obra. ¿No? Jorge, el otro compañero, a veces dice, tú vas a ser arquitecto, tú te vas a dedicar a la música, ¿no? Dependiendo un poco de la interpretación que haga del espectáculo, se ve que ha habido cosas que le han tocado más, ¿no? Y entonces, él, pues dice, tú eso, la manera de ver es diferente, ¿no? Te has fijado más en el vestuario, pues tú vas a tener un gusto más, a lo mejor en el plano artístico de Bellas Artes o de... ¿no? Que luego a lo mejor resulta que sale y es abogado o vaya usted a saber, o árbitro de fútbol. Bueno, es muy interesante que los niños tienen una visión mucho más limpia que los adultos. Tienen prejuicios porque lo vamos adquiriendo desde el principio, pero tienen una mirada mucho más limpia. Entonces son mucho más capaces de hacer asimilaciones, de ver cosas que los adultos, que ya tenemos una mirada un poco más cerrada, no somos capaces de ver, ¿no? Y ellos son personas súper creativas, todos los niños y niñas, porque viven jugando. Entonces cuando les invitas a jugar, cuando les explicas
a qué nos dedicamos y en qué consiste esto, lo reciben de una forma, lo entienden como algo muy cercano, porque parece que el actor es un ser mítico, iluminado, que está inalcanzable, y es todo lo contrario, ¿no? Es alguien que está muy pegado a la tierra, muy pegado a lo que hay, ¿no? El actor imita de alguna forma la vida, ¿no? Tenemos que estar espiando todo el rato a las personas, a lo que hay, ¿no? Por otra parte, yo quiero hablar de los docentes. Es una constante cuando acabamos estas sesiones en los coles, es muy habitual que te digan, pues no me esperaba esto y me sirve mucho a mí para mi trabajo diario, porque es que al fin y al cabo ellos son actores también. Ellos se ponen delante de un público, les cuentan historias, ¿no? Y ven cómo reaccionan estos chavales y claro, el teatro da muchas armas, si se quiere ver así, para acercarse, para contar historias, para acercarse a los alumnos, al público. Y vosotros les facilitáis esas herramientas para cuando ellos las quieran usar. Sí, este taller que se hace en esta edición de Alfa Nui se llama El placer de jugar, ¿no? Y entonces el juego es como la base, ¿no? La herramienta que vamos a dar a los participantes el 16, 17 y 18 de abril para que luego las puedan utilizar, ¿no? Y vean y conozcan también un poco qué es lo que hacemos, que a veces no esta cosa de actor, pues lo que hacemos es eso, es jugar, y jugamos al escondite o jugamos a cosas muy básicas, ¿no? Que tampoco se trata de hacer aquí filigranas, ¿no? Algo muy sencillo que a veces luego pues se puede ir complicando con otras normas. De hecho decimos eso, que hay un punto de partida, pero luego lo habitual o lo que va sucediendo es que eso se va rompiendo y se va derivando hacia otras cosas, ¿no? Pero bueno, partes de un pequeño juego que te sirve para... Es muy mágico, así empezamos nuestras obras, como el juego del escondite acaba siendo una obra de terror, ¿no? Pues así es, desde jugar al escondite a vivir escondido y escondiéndose, o lo que sea. En vuestra experiencia de 30 años ya subidos a las tablas y viendo públicos de todo tipo, ¿el público infantil y juvenil ha cambiado mucho? ¿Es muy diferente el público de ahora? Yo creo que algo. Me parece que el tema de la atención, por ejemplo, ha cambiado. Creo que a través de las tecnologías hacen que se metan más en esa pantalla y no se abran a... Les cuesta salir de la pantalla. Sí, les cuesta el sentarse en una butaca y decir, vamos a estar aquí durante 1 hora, 40 minutos o el tiempo que sea, vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, creo que necesitan estímulos constantes y un bombardeo como se utiliza en las pantallas y entonces es un poco la sensación que tengo, ¿no? Algunos espectáculos que han tenido un recorrido de muchos años, pues ahora notamos esa falta de atención en el público, como que enseguida ya me aburro o como que notas eso que necesitas. Inquietud en el asiento, ¿no? Sí. Luego hay otros que no, que se quedan de repente. También tiene algo muy poderoso que está ocurriendo ahí, en ese momento, en ese instante, con personas de carne y hueso, en vivo y en directo, ¿no? Que decimos, y entonces a veces eso sorprende. Ya solamente que salga una persona y hable, ya de repente la palabra adquiere una dimensión que claro, también pues esto le llama la atención, ¿no? O sea, Yo no veo tanta diferencia, ¿eh? Yo sí creo que hay diferencia en que ahora es todo mucho más visual, ¿no? Me parece que hay que crear imágenes, ¿no? Porque están acostumbrados a lo visual, ¿no? Y una cierta velocidad también, me parece que tiene que haber un ritmo, pero yo por mi experiencia me parece que si entran, y no es fácil que entren, pero si entran ya, claro, son animalitos que imaginan y que piensan, ¿no? Y se permiten imaginar, hay que engancharles, ¿no? Yo no sé, yo confío mucho en la inocencia todavía de los niños. El vínculo escolar, el vínculo de hacer estas sesiones para chavales que están dentro de los colegios, dentro de los institutos, hace que luego los propios niños, que son esponjas, como bien sabéis, demanden incluso a los papás y a las mamás que hagan eso que echamos tanto de menos, que es que les lleven al teatro, que no piensen que el teatro es algo solo de adultos. Porque a veces parece que las artes escénicas son que se queda el mundo para los más pequeños en plataformas, tanto de música como de géneros ya construidos y que se emiten en redes o en televisión, pero parece que el teatro se queda como en un segundo plano.
Sí, yo creo que porque se vincula un poco al entretenimiento y entonces pues es un momento de nuestro rato de ocio, vamos a ver qué, en todo caso, qué se puede hacer, ¿no? Me parece que es una parte fundamental de la vida de una persona, ¿no? El alimentarse de artes escénicas, alimentarse de música, de exposiciones, ¿no? Un poco lo que a veces se considera como inútil, ¿no? en esta vida, porque dice, ya, pero eso ¿qué te reporta, ¿no? ¿Qué provecho tiene en tu día a día, ¿no? Si tú te tienes que tener una formación, una educación que te haga luego ser una persona importante, que tengas un trabajo y demás, ¿no? Y entonces a mí me parece que no, que esto como te hace crecer como persona, te hace, bueno, pues abrir la cabeza y ver el mundo desde otros lugares, ¿no? Y poderte poner en la piel a veces de personas o de situaciones que no comprendes o que desconoces y de esta forma pues yo creo que es una vía para poderte sumergir ahí, no tanto como entretenimiento, sino como un espacio de no sé si libertad o por lo menos de disfrute. Ese porcentaje que dabas tú en la rueda de prensa de presentación del Festival de Alfangui de jóvenes que no habían ido nunca al teatro, es para hacérselo mirar, es para hacérnoslo mirar. Sí, a mí me sociedad, preocupó, ¿no? sé si fue algo un poco que dio la casualidad, pero sí que vamos notando, por un lado, que dejan de ir solos, o sea, acompañados cada vez a edades más tempranas, a partir ya de los 8 años ya no suelen ir al teatro, 8 o 10 años, nos cuentan en programaciones. A partir de 8 o 10 años no van al teatro. Ya no se va al teatro si no es acompañado, si no es en funciones de público familiar, e incluso a veces pues ni siquiera quieres ir con tu padre, con tu madre, no quieres ir al teatro, y luego pues un poco el acceso a obras de teatro también parece que hubo un periodo donde se dieron espectáculos de primera infancia, que eran para los pequeñines, pero cuesta llevarlos al teatro y entonces son otro tipo de experiencias las que se hacen, aunque también van, pero claro, también eso te das cuenta que pues empiezan a ir a partir de 6 años y entonces si la franja de edad se queda entre 6 y 10 es muy poco tiempo, ¿no? Luego no hay una programación para jóvenes, denominada jóvenes, que a partir de 12 años, a lo mejor de 12 a 18, una cosa así, no existe como tal, o son contadas, y para que ellos pudieran ir solo, como igual que sí que van al cine, pero en cambio no van al teatro, a veces por desconocimiento, ¿no? Porque nosotros hablas con ellos y dices, si es que hay unas programaciones que están pensadas para vosotros. Claro, pero no tienen acceso a ellas. No solamente, lo conocen. No solamente porque no se programa mucho, es también porque no tienen el hábito de ir al teatro y les parece como una cosa, no sé si lejana, aburrida o qué, ¿no? Claro, luego nuestra experiencia, porque tenemos obras para adolescentes, es que disfrutan mucho, porque es muy sorprendente eso de que salga una persona ahí en medio, ¿no? Y te proponga un viaje por un mundo que tú tienes que imaginar, ¿no? Nuevamente, si se dejan entrar, y en general se dejan entrar, les sorprende mucho, ¿no? Para ellos mismos hacer teatro debería ser una cosa básica, porque ellos están buscando su personaje. Yo creo que todo el mundo lo estamos haciendo, pero ellos, adolescentes, buscan su personaje, no están probando a ver dónde se colocan. Hacer teatro te sirve para eso, entre otras cosas, ¿no? Es verdad que entre los 12 y los 18 apenas hay programación, y sobre todo es que ellos no van con los padres y no dan el paso de ir por su cuenta, ¿no? Entonces buscamos también crear un hábito con este festival, ¿no? Crear el hábito siempre decimos que a los chavales que les agradecemos mucho que hayan traído los padres al teatro, ¿no? Que no sea que los padres les llevan al teatro, ¿no? Buscamos crear un hábito, ¿no? La idea de que todos los años hay un festival y mira, vamos con el cole o vamos con los padres, pero luego hay programación, ¿no? ¿Qué programación de teatro, de artes escénicas para niños? Pues pide a tus padres que te lleven, ¿no? Que alguna obra será estupenda y la disfrutarás mucho y alguna no, bueno, como ocurre con el cine, ¿no? Como ocurre cuando vas a ver una película, hay películas que te defraudan y otras películas que te gustan. Un libro que coges... Tiene que haber una incidencia constante, ¿no? Que a mí me parece lamentable, por hablar un poco ahora que has mencionado el cine, por ejemplo, porque sí, tenemos las salas de cine donde hay programación constante,
pero que haya desaparecido o que se haya tenido que exiliar el Festigu, por ejemplo, de la ciudad de Guadalajara, pues me parece que es un error, ¿no? Porque por allí pasaban muchos niños y niñas cuando se realizaba el festival, y la ciudadanía de Guadalajara pues podía asistir a las sesiones que se hacían, y que dejemos escapar un festival de esas características, ¿no? Como ocurre con otras cosas, pues creo que, ¿no? Por esto que hablamos, que si queremos que el público responda, si no tenemos acceso o no hay programación, las salas están cerradas, pues entonces lo tenemos muy, muy difícil, que crear ese hábito del que hablamos, ¿no? Tenemos una asignatura pendiente, por lo tanto, en el mundo de las artes escénicas, a todos los niveles. A todos los niveles. Yo creo que en el mundo de la cultura hay una asignatura muy, muy pendiente, ¿no? Que realmente alguien se lo tome en serio y apueste, porque la cultura es algo fundamental en el ser humano. Entonces, si no se dota de presupuesto, de medios y de proyectos muy, muy claros, pues esto es, a veces, bueno, a golpe de ocurrencia, pues es muy difícil el que esto continúe y pueda tener un pozo en la gente. Y sobre todo en ser conscientes, como decíais vosotros, en el pozo real que tienen las artes escénicas sobre los más pequeños, y luego sobre todos, no solamente sobre los más pequeños, también sobre el público adulto, en lo que realmente genera dentro de nosotros, más allá del divertimento y del ocio y del entretenimiento, ¿no? Yo creo que es en lo que hay que incidir. A mí me parece muy importante. Mira, solamente el hecho de tener que trabajar con más gente, ¿no? Hacer un grupo de 5, de 10 personas, ¿no? Que tienen que trabajar al unísono, ponerse de acuerdo en qué vamos a contar, cómo lo vamos a contar, la sensación de fraternidad que se establece ahí, porque dependes mucho del otro, dependes del que está diseñando el vestuario, dependes de tu compañero que tiene que saberse el texto para que te lo diga en su momento, dependes del que está mirando el director para que te diga bien dónde tienes, en fin, solamente establecer ese grupo me parece básico hoy en día, donde yo creo que tiramos hacia una individualidad muy malentendida. Yo creo que el simple hecho de tener que formar un grupo, hemos hablado antes de que cada espectáculo nos tiramos por un lugar donde no conocemos, pero hay algo que sí conocemos, es que este grupo lleva casi 30 años o 30 años de complicidad. Entonces yo ya sé, con mis compañeros hay un montón de cosas que ya me sé de ellos, ya sé cómo juegan, ya sé cómo van a trabajar. Entonces esa unión que se establece es lo que permite que sigamos trabajando y que nos metamos por territorios desconocidos. Para los chavales me parece básico, solamente eso, solamente el tener que trabajar en grupo, ¿no? Luego además ahí entra la literatura, porque tienes que hacer un guión o tienes que coger algo escrito, entra todas las disciplinas, entra todo en las artes escénicas, ¿no? Y sobre todo la creatividad, que me parece básica. Yo os iba a decir, sobrevivir 30 años en vuestro sector no es fácil, aunque esto nos daría para hablar durante media hora más, pero no es nada fácil, o sea, es de destacar que estéis aquí a día de hoy, 30 años después, porque habéis pasado, y pasaréis, espero que durante muchos años, por muchas etapas. No es fácil, no. Pensábamos que iríamos mejorando nuestras condiciones, y como dice el maestro Beckett, vamos rumbo a peor. O sea que nos mantenemos, pero a veces es con un esfuerzo muy, muy fuerte por parte de los integrantes, y como encima ya vamos teniendo una cierta edad, pues toda la energía es más pequeña, ¿no? Entonces cuesta. Sobrevivimos por encima de nuestras posibilidades, y yo creo que vamos a ver cuánto podemos aguantar, pero sí es cierto que si el apoyo de mucha gente, no solamente hablo de instituciones, sino también de un poco de la sociedad, volviendo otra vez eso a la educación, ¿no? Incluso un poco al resto de personas, si no se apoyan estas manifestaciones yendo al teatro, para empezar, ¿no? Que a veces cuando te encuentras una sala que dices, joder, qué poquita gente, y el espectáculo es maravilloso, y pues dices, ¿dónde está esta gente, ¿no? Que si igual que lo estoy disfrutando yo, lo podría disfrutar todo el mundo, ¿dónde está, no? Están haciendo otras cosas y es muy lícito y ya está, pero creo que nos aporta la cultura unas cosas maravillosas y también luego nos podemos ir de cañas o yo qué sé, o pasear por el bosque, ¿no? O sea, que se pueden hacer muchas cosas, pero la cultura, que parece que es eso, un poco innecesaria, me parece que la gente tiene que hacérselo mirar, y ¿no? Mayorga dice que el teatro,
aunque yo creo que es aplicable a muchas cosas, pero es el arte del encuentro y la imaginación, ¿no? Entonces, pues me parece maravilloso que nos encontremos un grupo de personas muy variopintas en un lugar y compartamos algo que nos hace viajar, ¿no? Por mundos insospechados, y que compartes con el de al lado, que se ríe, o que llora, que se emociona igual que tú, ¿no? Entonces, ese momento creo que es para que podamos compartirlo y disfrutarlo, ¿no? Para finalizar, ¿cómo animaríais a la gente a que acuda al FanWith? Porque hay sesiones de colegios, pero también hay sesiones para el público en general, para el público familiar. ¿Cómo animaríais a que no se lo pierdan este año? Todos los domingos de este mes de abril a las 5:30 en el Teatro Moderno van a haber 4 obras diferentes, cada una muy interesante por cosas distintas. Va a haber acróbatas fantásticos, clowns maravillosos, bailarines estupendos, escenografías sorprendentes. Es una oportunidad de ver cosas diferentes, de asistir a eventos diferentes a lo que normalmente estamos acostumbrados. Los domingos a las 5:30 y luego los lunes a las 10 y las 12, escolares de Guadalajara van a poder ir con sus compañeros a imaginar juntos en ese espacio para nosotros mágico que es el Teatro Moderno. Van a poder sentarse junto a su compañero a imaginar juntos mundos que no existen, a disfrutar juntos, a sorprenderse con la risa del de al lado o con la emoción del de al lado, ¿no? Son 4 obras, ¿no? ¿Las hemos dicho las obras? ¿Las decimos? Los títulos no los hemos dicho, pero bueno, podemos decirlos. Los podemos decir, los dijimos en nuestros servicios informativos, pero los podemos recordar, sí, por supuesto. Y si no el precio o el abono, que eso seguro que les va Es otra ocasión estupenda. Una razón muy buena para ir es que los precios son precios populares. Los domingos es a 6 euros la entrada, ¿verdad, Juan? Sí. Y si alguien decide que va a ir a las 4 funciones, pues puede comprar un abono para las 4 funciones por 18 euros. Es un 3x4. Y las obras son La crisis de la imaginación, el primer domingo de domingo Compañía 7. Rausha. El segundo domingo estamos con La casa más pequeña, Yarlecu. El tercer domingo estamos con LAR, de la compañía granadina La Sal Teatro. Y el último día estamos con WC de David Cebrián, un sevillano. Bueno, unos espectáculos fantásticos que el público de Guadalajara va a disfrutar mucho, quien vaya para allá. Pues que nadie se puede perder, ya lo saben, ya tienen planes para todo el mes de abril, para todos los domingos, para que no se lo pierda ninguno de ustedes, porque les van a hacer disfrutar, sin duda. Muchísimas gracias a los dos, Juan Monedero y Juan Berzal, gracias a Ultramarinos de Lucas, sobre todo por hacernos soñar cada vez que vamos al teatro. Muchas gracias. Pues muchas gracias por invitarnos y por venir al teatro. Gracias. Nosotros vamos a seguir muy pendientes de la actualidad que marca la ciudad de Guadalajara y nuestra provincia, y vamos a seguir abriendo puertas en este Calle Mayor.